Muy bien, siendo las 11 de la mañana, continuamos y vamos a dar paso a la doctora Emilia Restrepo con la conferencia "Cómo es llevar la transformación digital a la realidad". La doctora Restrepo cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo y evolución de la industria digital. Así que, doctora Restrepo, le cedo la palabra. Bienvenida. Muy bien, mientras hacemos conexión con la doctora Restrepo, yo quisiera seguirles compartiendo datos de mucho interés para el día de hoy. ¿Estamos listos con la doctora? Adelante, la escuchamos. Bueno, pues yo feliz de estar aquí con todos ustedes. De verdad que es un placer y en aras del tiempo que es bien corto y creo que de verdad me podría quedar aquí horas conversando con ustedes sobre transformación digital, quiero iniciar. Eh, Siempre me preguntan por qué arranco con una imagen de la naturaleza y la realidad es porque nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo transformarnos, nos cuesta trabajo el cambio, pero la naturaleza se está transformando y está cambiando todos los días. Y ese es el gran encanto de lo que cuando salimos a la calle y desde una flor y ni decir el campo, pues nos encontramos en una transformación permanente. Entonces, tal vez es una primera reflexión y es que nada más natural que la transformación y el cambio y que quizás nosotros como seres humanos no estamos actuando de una manera consciente y natural frente a lo que estamos viviendo. Por eso arranco con eso. Decimos que la transformación digital no se trata de tecnología, sino se trata de estrategia y nuevas formas de pensar. Y esto es clave porque muchas veces nos confundimos y creemos que esto se trata es de tener lo último en tecnología, de pasar todo a la nube o simplemente de salir y comprar nuevos aparatos. Y en realidad lo que tenemos que entender es que esto se trata de la estrategia y el cambio del mindset al interior de la organización. La verdadera transformación se da cuando logramos alinear la visión a la organización y a todos los procesos de la organización y la cultura. Y si ustedes ven esto, pues tiene que ser totalmente alineado y acompañado desde arriba por todos los directivos, por toda la organización. De lo contrario, nos vamos a quedar en que tenemos una muy buena visión o unas buenas intenciones, pero si eso no lo llevamos a cabo y no adecuamos nuestros procesos, no adecuamos la organización a esa realidad y lo más importante, hacemos un proceso de gestión de cambio a nivel cultural, pues la verdad es que no lo vamos a lograr. Y es que decimos que sabemos cómo avanzar y cómo competir en un ambiente competitivo con grandes jugadores y entonces las grandes compañías saben cómo competir con sus, valga redundancia, sus competidores directos. Entonces, pues Nestlé sabe cómo competir con Nutresa y Coca-Cola sabe cómo competir con Coca-Cola y el Bancolombia sabe cómo competir con Davivienda, pero muchas veces lo que nos cuesta trabajo es que no sabemos competir en ambientes no tradicionales con jugadores rápidos y flexibles, que son todos aquellos jugadores que se están presentando hoy en el mercado, todos estos emprendedores, todos estos empresarios nuevos que están saliendo, que se mueven a unas velocidades, que no le tienen miedo al riesgo, que no hay ningún temor a equivocarse y que realmente están moviéndose a explorar, a innovar, a encontrar nuevas formas de hacer las cosas y que es con ellos en donde nos vemos enfrentados muchas veces a cosas totalmente inesperadas. Decimos que el mundo se está moviendo tan rápido que el que diga que algo no se puede hacer seguramente se será sorprendido porque ya se está haciendo. Y eso nos pasa sobre todo a las grandes organizaciones en donde nos cuesta trabajo movernos, en donde nos cuesta trabajo desacomodarnos. Y es importante entender que hoy más que nunca y con el apoyo de la tecnología como gran habilitadora de este proceso de transformación, si bien no es el único proceso, pues todo se puede.
Y estamos ante un momento único. Si bien es un momento muy difícil, muy doloroso para la humanidad, muchos de nosotros hemos perdido seres queridos durante toda esta época de la pandemia. También es cierto que estamos ante una oportunidad única en donde durante muchos años nos costó trabajo dar como ese último paso a entender la necesidad y la oportunidad que había de hacer una transformación al interior de nuestras organizaciones, porque nosotros como seres humanos ya habíamos hecho el proceso de transformación, pero nos costaba esa coherencia frente a lo que eran las empresas. Entonces, de verdad, hoy más que nunca tenemos la oportunidad de abrazar este cambio porque realmente se está dando en todo la organización como tal. Algo muy importante y es que la transformación digital tiene que rompe con algo que tradicionalmente se ha venido haciendo y es con el trabajo en silos. Durante todos estos años hemos venido trabajando desde el punto de vista de las áreas y cada una de las áreas tiene una responsabilidad y viene todo este concepto del trabajo en grupo y no del trabajo en equipo. Y nosotros tradicionalmente, casi que culturalmente desde los colegios, nos hemos acostumbrado a trabajar es en grupo y no en equipo, en donde realmente lo que nos sucede es que pues cada uno hace su parte, lo entregamos, lo integramos y estábamos convencidos de que el profesor no se daba cuenta cuando pues la forma de trabajar era distinta, la redacción era distinta y si lo llevamos esto a las organizaciones, pues el resultado no puede ser consistente, el resultado no siempre necesariamente es lo esperado. Como parte del proceso de transformación hay un concepto que a mí me gusta mucho y es el de conecte y colabore, porque realmente aquí no solamente las áreas, sino las organizaciones, los terceros tienen que conectarse y colaborar y eso vamos a ver un poquito más adelante frente al tema. Hoy decimos que los equipos están formados por miembros interdependientes que trabajan con un objetivo compartido. Es un equipo distinto de un grupo de trabajo, que era lo que hablábamos hace un momento, que normalmente trabajan como miembros de manera totalmente interdependiente. Entonces, pues aquí valga decir que es un equipo multidisciplinario, cada uno con un objetivo y una visión totalmente definida y consolidada, todos empujando hacia un mismo norte, un mismo objetivo, pero es cuando la diversidad, es cuando la inclusión hace la diferencia. La competencia nos hace rápidos y el trabajo en equipo nos hace mejores. Y eso es algo que no podemos olvidar porque realmente cuando hablamos de transformación digital, hablamos es de la transformación cultural y de las formas de trabajo al interior de las organizaciones porque solos es muy difícil ganar, juntarse es un comienzo y mantenerse juntos es progreso, pero realmente trabajar juntos es el verdadero éxito. Y lo van a ver como en los procesos de transformación, cuando son equipos multidisciplinarios de distintas áreas, las que se juntan y trabajan con un mismo propósito, es que logramos hacer las cosas diferentes. Y eso sí que ustedes en los share services pues lo saben, lo han vivido y por eso es que pueden ser esa punta de lanza para todo el proceso de transformación. Algo que es fundamental entender es que la digitalización de status quo no es transformación digital y muchas veces eso lo confundimos. Entonces, creer que un proceso que lo hacíamos tradicionalmente de manera manual y hoy lo hacemos digitalmente ya es un proceso de transformación digital. Yo les voy a dar un caso sencillo de la vida cotidiana de todos nosotros que muestra claramente este ejemplo. Y es que si ustedes se acuerdan, pues una aplicación como Taxi o Easy Taxi, pues básicamente es la digitalización de un status quo. En vez de yo salir y pedir el taxi en la calle o llamar por teléfono, pues es una aplicación en donde yo puedo pedir uno de mis taxis amarillos y eventualmente me facilita la posibilidad de pago con tarjeta y pedirlo en el punto en donde yo voy a estar, que puede ser en cualquier lugar de una ciudad, pero en realidad
todo el proceso, todo el modelo de negocio pues sigue siendo el mismo. Lo que hizo fue facilitarme a través de la digitalización del proceso el cómo el usuario puede acceder al servicio. Pero transformación digital es cuando nace una compañía como Uber que crea un nuevo modelo de negocio en donde pues no nos soñábamos que, y no voy a entrar en la discusión de si está bien o mal y temas regulatorios, eso nos da para otros 2 días de conversación, en donde realmente nosotros como usuarios podemos tener la posibilidad de que alguien que tiene un valle con su automóvil y durante el desplazamiento de su oficina a su casa decide por unas horas toma la decisión de usarlo como para ganar un dinero extra o que se dedica definitivamente a esto con su carro particular. Entonces, eso sí es un nuevo modelo de negocio y así podemos hablar de lo que ha sucedido con Airbnb, lo que le ha sucedido a los hoteles o lo que ha sucedido con temas como Netflix. Y hay varios ejemplos que día a día están naciendo alrededor de la diferencia entre digitalización de status quo y transformación digital. Es muy importante dentro del tema de transformación digital entender que el foco debe estar en el problema en el consumidor y no en el producto. Y eso es tal vez una de las grandes dificultades o de las grandes complejidades que trae el tema de transformación a las organizaciones. Y es que si bien mucho se ha hablado de poner al consumidor en el centro, como digo yo, lo difícil es hacerlo. Así, vaya y hágalo. Porque decirlo pues suena sencillo, todos de alguna forma siempre queremos satisfacer y el tema del servicio es fundamental, pero cuando uno realmente está entendiendo cuáles son las problemáticas de un mercado, cuáles son las problemáticas que tiene ese cliente, ese consumidor y lo pongo en el centro, pues la verdad esto sí es la transformación completa de la organización, porque tengo que todos mis procesos, todo lo que hago, todo mi día a día, estar enfocado hacia eso. Y es fundamental además que tengamos claro cuál es ese problema que estamos resolviendo o cuál es esa necesidad que estamos satisfaciendo. ¿Qué es y qué no es transformación digital? Porque esto también es importante. Entonces, transformación digital se trata de hacerle la vida más fácil a las personas. Es realmente desarrollar e impulsar el talento de las personas que tenemos al interior de la organización, es tomar decisiones con mayor agilidad, desatar el potencial de nuestros datos y lo que hablábamos, poner el consumidor en el centro. Pero asimismo es fundamental entender qué no es. Algo que definitivamente no es, y hoy me siento muy contenta porque cada vez estamos más distantes de esa definición, pero durante muchos años fue la definición que nos daban, y es tener muchos seguidores y likes en las redes sociales. Se veía más como que tenía que ver, era como con marketing digital, que eso era la transformación. Yo creo que interesante es como la puerta de entrada a todo este proceso de lo que fue hace muchos años, pero no nos podamos quedar allí. No es comprar tecnología, no es hacer unas inversiones millonarias y decir que es que son proyectos estratégicos de TI. Tampoco es hacer más complejo el trabajo y además ahora que hacemos las cosas de una forma, tenemos que hacerlas además en paralelo de otra. Y definitivamente esto no es un proyecto finito, esto no es un proyecto que vamos a empezar y que vamos a hacer en 4 o 5 años y que se termina. El proceso de transformación es un proceso completamente vivo que va a seguir continuando a lo largo de todos estos años. Entonces, decimos que transformación digital es hacer la vida de las personas más fácil. Definiciones de transformación hay muchas, pero a mí personalmente esta es la que me gusta porque primero tiene una palabra que es clave y es personas. Y es que esto tiene que ver es con nosotros como individuos y no solamente es el consumidor, es todos los stakeholders a lo largo y ancho de las organizaciones. Hoy los negocios más que nunca se tienen que hacer una serie de preguntas críticas y es que quién está siendo disruptivo en mi negocio y cuáles son las tendencias de mercado que deberían preocuparme. Y ojo porque eso lo vimos al comienzo
en cómo nosotros solamente volteábamos y mirábamos a esos grandes competidores o a los competidores como naturales que teníamos a nivel de nuestras industrias. Y hoy más que nunca tenemos que ver quiénes son esos jugadores rápidos y flexibles que están realmente generando una disrupción al interior de mi negocio y que de alguna forma pues tengo que aprender de ellos, aliarme con ellos, trabajar con ellos, porque viene ese concepto del que les hablaba hace un rato de conecte y colabore. Podemos construir y ejecutar la estrategia sobre nuestros activos actuales, cuál es nuestro papel en la era digital. Son preguntas claves que nos tenemos que hacer permanentemente, porque esto no se trata necesariamente de que nada de lo que tengo sirve, ¿no? Pero sí tengo que ser muy claro de cuáles son esos activos que hoy realmente me sirven y sobre qué cosas nuevas tengo que traer y poner en la mesa. ¿Cómo puedo crear valor en corto o largo plazo con la estrategia actual? Y aquí hay una palabrita que es clave y es la palabra valor. La estrategia digital tiene que traer valor a la organización, un verdadero crecimiento sobre lo que estamos haciendo, porque si no, realmente entonces estaríamos hablando solamente de eficiencias y de productividad, que es parte de lo que trae un proceso de transformación digital a la mesa, pero ¿cuál es el valor que trae? Deberíamos defender nuestro core o expandirnos y ser disruptivos. Hay ciertas industrias que definitivamente hoy más tienen una mayor dificultad frente a lo que ha sido la disrupción de su negocio, y esto es una pregunta clave para hacerse, porque pues realmente van a tener que cambiar ese core y ver qué nuevas oportunidades le ofrece la industria o si realmente sobre lo que hay pueden entrar a construir. ¿Cómo podemos usar digital como trampolín para ampliar nuestra oferta y qué nuevas estructuras, incentivos, capacidades, gobierno y cultura necesitamos? ¿Cuánto nos costará y qué obtendremos? Estas son preguntas claves porque al final, como les decía, en estos grandes tres círculos, pues tenemos que tener una alineación entre la visión, entre toda la operación como tal y la cultura. Entonces, ¿digital para qué? Y decimos que digital para transformarnos hacia la mega o transformarnos hacia la visión de nuestro negocio. Muchas veces yo oigo que estamos haciendo planeación estratégica y por otro lado estamos definiendo la transformación digital de la organización, y tengo que decirles que yo entro en pánico porque al final tienen que ir absolutamente de la mano, son una sola. Porque yo casi que quiero invitarlos a que tachemos la palabra digital de nuestra jerga. Y es que estamos hoy más que nunca hablando de un proceso de transformación de los negocios, y la razón de ser de esto es que nosotros como seres humanos nos transformamos. Entonces nuestra forma de actuar, y mucho más ahora después de un año de pandemia, en donde realmente aprendimos que a la fuerza que se puede trabajar distinto, que se puede comprar distinto, que nos podemos relacionar distinto, y realmente hoy más que nunca sí nos vamos a ver enfrentados a todos estos cambios y con un agravante. Revoluciones industriales ha habido varias. Y al final siempre ha estado como ese temor que qué vamos a hacer con las personas, el campesino que araba la tierra y de repente le llegaron estas grandes máquinas. El ser humano se fue adaptando, fue evolucionando, fue cambiando. Pero ante esta revolución tenemos algo que sí la hace muy especial y muy difícil, que es la velocidad. Entonces, como organizaciones tenemos esa complejidad, y es que nos tenemos que mover y tenemos que tomar decisiones, y más ahora, porque lo que sucedió en este último año, pues aceleró aún más la velocidad. Entonces, decimos que de alguna manera lo hemos dividido como en Go Digital, Be Digital, y qué necesitamos para facilitar el volvernos digitales en todo ese proceso de transformación. Entonces, lo primero es obtener de todas estas fuentes de nuestro consumidor, entender esos insights, entender cuáles son sus expectativas, sus necesidades, sus mayores deseos, sus mayores temores, para poder generar una experiencia única en ese consumidor, para poder decidir y diseñar unas estrategias de mercado de precisión basadas en analítica
en donde realmente podamos generar esa experiencia y a través de ese conocimiento, de ese journey de nuestros consumidores, desarrollar una experiencia única en donde podamos tener un relacionamiento en los distintos canales, tanto B2B, B2C, de nuestros distintos stakeholders y podamos hacer una optimización fundamental de ese go-to-market, tanto a nivel de modelos de revenue management, de segmentación, de marketing de precisión, de manera que eso es el verdadero proceso. Pero para eso, ¿qué más necesitamos? Para lograrlo, pues necesitamos tener un soporte permanente en investigación y desarrollo para poder estar en todo un proceso de innovación. Nuestra cadena de suministro, y hoy sí que estamos en el mundo de la logística, asegurar que esté preparada y que se transforme también, porque no es simplemente la distribución, sino cómo la podemos optimizar, cómo podemos ser cada vez más competitivos, cómo nuestro back office está listo para atender y poner ahí sí que a nuestro consumidor en el centro para cumplir con sus deseos. A nosotros, y me devuelvo un poquito, si a nosotros nos decían que se demoraban 15 días, 20 días en llegar a algo que habíamos comprado online hace 3 o 4 años, casi que nos parecía normal. Y hoy si no llega el mismo día, pues simplemente no nos sirve. Y si además me va a contestar es un Ibere o un chatbot y no me soluciona mis problemas, pues yo estoy lista a cambiar y a buscar inmediatamente a alguna otra compañía. Todo eso es poner al consumidor en el centro, asegurarse que todas estas cosas funcionen. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos asegurar que nuestros equipos tengan las competencias del futuro, las competencias indicadas, y para mí esto ya no son del futuro, sino las competencias digitales, y las competencias y digitales no es saber usar un computador, digitales hoy tiene más que ver con este mindset real en donde todos estemos hablando un mismo idioma para luego sí pensar en la creación de nuevos modelos de negocio. ¿Qué nos facilita eso? Pues una alineación, y no se puede lograr si no hay una alineación completa con la estrategia, tener claro cuáles son esos casos de negocio y ese roadmap del proceso de transformación que vamos a tener, las capacidades de liderazgo, las plataformas tecnológicas, tener claro toda nuestra arquitectura y todos nuestros modelos de data y analítica y cuáles son esas iniciativas de analítica que nos van a ayudar a responder las preguntas de negocio clave, los modelos de operación, y tal vez algo importante son todos los modelos de coinversión y las adquisiciones y uniones que podamos hacer con distintas compañías. Voy a pasar un poco rápido porque el tiempo es muy corto. Entonces, ¿cuál es ese punto de partida? Pues lo primero, haga un entendimiento de cuáles son esas competencias digitales, ese entendimiento, esa hoja de ruta. Por allí hay que empezar. Defina cuáles son esos proyectos piloto y la cultura digital, qué significa y qué necesita para hacer ese proceso de gestión del cambio. Y luego sí podemos hablar de transformación digital y la creación de nuevos modelos normalmente fundamentados en organizaciones ambidiestras. ¿Por dónde comenzar? Pues comenzamos básicamente por la creación y el entendimiento de un nivel de madurez digital. ¿Dónde estamos hoy parados y cuál es a dónde queremos llegar? Ojo, no en todo tenemos que llegar a clase mundial o a una calificación 5. Tenemos es que definir muy bien en cada uno de estos aspectos. Y si ustedes ven, aquí estamos viendo la organización en todas sus dimensiones: estrategia de gobierno, cultura y personas, data, el go-to-market, las operaciones, cadena de abastecimiento, tecnología, la experiencia del consumidor. Entonces, lo primero es entender en dónde estoy parado y a dónde quiero llegar, definir muy bien cuál es ese estado actual, y es un consejo que les doy es hagan estas mediciones todos los años para poder ver ustedes cómo va su evolución, cuáles son sus brechas, y aquí se van a ir identificando también cuáles son esos puntos críticos en donde hemos avanzado menos rápido de lo esperado y de lo necesario, o qué cosas que habíamos considerado que eran prioritarias resultó que no eran lo tanto y que teníamos que avanzar en otras.
Entonces, lo primero es un modelo de madurez digital para poder identificar luego cuáles son esas iniciativas que van a conformar para poder llevar a cada una de estas áreas a ese estado deseado. Tendremos iniciativas no digitales, otras digitales en donde TI es el gran habilitador y otras que son puras digitales en donde realmente nos van a llevar a lo que sería ese ya proceso de transformación digital como tal. Las no digitales son claves, por ejemplo, temas de metodologías ágiles, todo el tema de cultura, todo el tema de gestión del cambio. Una vez yo tenga todas estas iniciativas, pues las debo priorizar porque algunas son las que me van a preparar para la base y las otras sí me van a llevar a la transformación misma del negocio. Y si ustedes ven cada una de las áreas, pues va a tener una serie de iniciativas que van a estar priorizadas. Entonces, lo primero, defina el nivel de madurez, defina ese roadmap claro de sus iniciativas por cada una de las áreas, defina un seguimiento y un modelo de gobierno claro de cómo lo va a hacer seguimiento a esto. ¿Cuáles son esos actores claves del éxito de la transformación? La Junta Directiva y Presidencia. Esto no está escrito en los libros. Yo sí se los digo, esto lo he vivido en carne propia. Si nosotros no tenemos el respaldo absoluto de las juntas directivas y de los comités ejecutivos y presidencias de las organizaciones, es muy difícil llevar un proceso de transformación digital a cabo. Cree una oficina de transformación digital, dele alto nivel, dele un puesto, ojalá en los comités ejecutivos, para asegurar que esto sea posible. Los líderes y equipos de las iniciativas, los sponsors de la transformación y lo más importante, toda la organización. Esos son los actores claves de la transformación. Un modelo de gobierno claro es cada una de estas iniciativas debe tener un sponsor, un líder, un equipo de expertos en la materia, analíticos, debe contar con un proceso de gestión del cambio, de gestión de riesgos para hacer todos los planes de mitigación que se puedan presentar, debe tener claro esos consumidores, clientes y aliados con los que debe trabajar, debe estar apoyado en una gerencia de proyectos y una planeación financiera. Algo importante, no confundir una oficina de transformación digital, que es una oficina que trae valor, con una oficina de gerencia de proyectos. Factores críticos de éxito, y es que el compromiso ejecutivo con una nueva cultura, y es que lo que les decía, si esto no está en cabeza de estos comités no va a funcionar. La confianza y el empoderamiento, aquí el micromanagement no funciona, tenemos que empoderar a los colegas y desarrollar a las personas para que se adapten y puedan hacerse parte de la responsabilidad colectiva. Acompañar y desarrollar habilidades, hay que hacer inversión en entrenamiento, conectar y colaborar con partners y hacer las alianzas con terceros adecuadas. Hay que aprender haciendo, hay que quitársenos el miedo a equivocarnos y hay que ir construyendo sobre las lecciones aprendidas y adaptarnos y estar iterando permanentemente. Tener un enfoque en el valor, hay que automatizar y optimizar permanentemente, y eso saben ustedes más que yo. Hay que probar pronto y a menudo y no tener tiempo de equivocarse y tomar la decisión de que por este camino no es pronto y sin miedo, y poner al consumidor en el centro. Y lo más importante es que hay que ser ágiles. Entonces, decimos que nos vamos tranquilos si ustedes recuerdan solamente esto, y es que transformación digital es hacer la vida de las personas más fácil, y realmente de lo que se trata es que en nuestro día a día sea mucho más coherente, sea mucho más holístico y que podamos tener una visión integral al interior de nuestras organizaciones. Y bueno, el tiempo no nos da, les quedo viendo el video, pero de verdad que les agradezco mucho. No sé si tengan preguntas, a ser parte de este foro tan importante.
Doctora, a usted muchísimas gracias por esta interesante presentación en el marco de nuestra agenda el día de hoy. De momento no tenemos preguntas, pero sí estamos muy agradecidos con usted.